Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues hoy lo que vamos a ver es un vídeo en el que lo que os quiero enseñar pues son unos servos de corriente continua, pero que tienen unos herrajes con los que se pueden hacer pues unas articulaciones motorizadas pues muy sencillas, ¿no? Y además, bueno, pues son unos servos que tienen una cierta potencia, tienen un par significativo, se controlan como cualquier otro servo de corriente continuo, y bueno, como ya digo, gracias a los herrajes que tienen, pues se pueden hacer unas articulaciones motorizadas de forma muy sencilla. Y he hecho este pequeño montaje, bueno, pues para ver cómo funcionan estos servos y enseñaros un poco las adaptaciones que he tenido que hacer en los herrajes para poderlos integrar en el sistema Mecano. En este vídeo que os muestro ahora, pues lo que he hecho ha sido controlar los dos servos con un controlador de estos que hay para probar servos, para ver un poco su controlabilidad. Esto significa que los dos servos están sincronizados y están recibiendo la misma señal de control. Y si os fijáis, digamos que su posición es siempre la misma. He puesto un nivel, digamos, para poder ver hasta qué punto pues, el control es fino. Fijaros que utilizo en el control ese mando que parece un potenciómetro, y para ver si soy capaz de poner el nivel pues en una posición horizontal o vertical. Bueno, yo creo que la verdad los servos se comportan bastante bien. Hay que tener en cuenta que al estar los dos servos sincronizados, pues la cantidad de movimientos que tenemos es limitada, pero bueno, como veis, pues la controlabilidad de los servos yo creo que es más que decente, y por lo tanto, pues el juego que pueden dar en Mecano es bastante interesante. Bueno, y aquí simplemente pues una pequeña descripción del montaje que he hecho para probar estos servos. Si os fijáis, pues es un brazo con tres secciones. Entonces, bueno, pues hay dos articulaciones que unen las tres secciones, y luego la primera sección pues la uno a una base que he hecho de forma que es solidario a la base, ¿no? Por lo tanto, el brazo como tal tendría solamente dos articulaciones. He utilizado, nada, directamente pues unas plaquetas de 3×9, con lo cual, bueno, pues el montaje es muy sencillo, y la base, bueno, pues ya podéis ver que también el número de piezas que tiene es pequeño. He hecho incluso un poco aposta poner unas patas a la base que sean un poco inestables, pues para ver cómo eso influye un poco en la estabilidad de los servos, ¿no? Y hasta qué punto son capaces pues de controlar pequeñas perturbaciones. Y bueno, ya digo, el sistema se comporta de una forma bastante digna. Bueno, aquí os muestro otra perspectiva del montaje, y luego, bueno, pues en el vídeo anterior
lo que he hecho ha sido el controlador que utilizo para controlar a los dos servos, es decir, me está dando la misma señal de control a los dos servos, pues le he puesto en modo automático para que, vamos a decir, haga el recorrido de los servos, pues desde pulsos de 800 microsegundos hasta pulsos de 2200 microsegundos. Y ya veis un poco pues el recorrido que tiene el montaje. Probablemente estos servos los podamos llevar un poco más abajo de los 800 microsegundos y un poco más arriba de los 2200 microsegundos. Y como veis, pues tienen un giro total de 270 grados, lo cual está muy bien. Y además, luego lo veremos, pero puedes montar los herrajes de forma que, bueno, pues digamos, la articulación esté en una posición determinada para una determinada posición del servo. Es decir, no tiene por qué ser la posición neutra del servo la que haga que los dos herrajes estén, por así decirlo, en el mismo plano, ¿no? Los dos extremos de la articulación. Bueno, y aquí ya veis un poco pues el despiece que claro es muy sencillo y lo primero que he hecho ha sido pues desmontar las dos articulaciones y los dos brazos que estarían articulados, dejando el resto, es decir, la base con el otro segmento del brazo, con la otra sección del brazo para más adelante. Como os fijáis, o si os fijáis, pues realmente lo que hago es al herraje de los servos les pongo unas vigas en L, para el herraje estrecho, digamos una viga de 3 unidades mecano, para el herraje que es un poco más ancho, una de 5 unidades mecano. Para eso he tenido que hacer unos agujeros en los herrajes que luego veremos y ponemos, bueno, pues nada, les unimos a las plaquetas con 3 tornillos. O sea que como veis el montaje es muy sencillo. Ahí podéis ver un poco la referencia del servo y deciros que de este tipo de servos, con este tipo de herrajes, pues que encontráis una gran variedad, puesto que hay servos de, digamos, de distintas potencias y por lo tanto con distintos pares. Estos vamos a decir que son un poco los más bajos de la gama, los podéis encontrar en los marketplaces habituales con muchísima facilidad. Se venden mucho en paquetes de 4 a un precio pues, muy razonable, es decir, no creo que cueste más de 15 euros o de 10, en torno a 10 euros puede costar un servo de este tipo, con todos los herrajes y con todos los complementos. Y ya digo, pues tenéis una gama bastante amplia en cuanto a potencias de los servos y en cuanto a pares máximos que pueden hacer los servos. Bueno, y aquí el despiece de la base, en la que, bueno, pues se usa una plaqueta de 11 por 5 y luego utiliza unas vigas en L de 25 unidades mecano para darle un poco de estabilidad. Y luego esas piezas un poco singulares que he usado para hacer unas patas, pero vamos, se podrían haber utilizado cualquier otra. Y luego, digamos que mediante una viga en L de 3 unidades mecano, pues uso la primera sección del brazo articulado a lo que es la base y luego la refuerzo pues con esos tirantes para los que he utilizado esos soportes triangulares. Como veis, bueno, pues muy sencillo el montaje de la base y con relativamente pocos tornillos, ¿no? Bueno, y aquí en esta imagen lo que quiero es que veáis un poco el detalle del despiece de los servos y quiero que veáis los herrajes. Hay como dos juegos de herrajes, los que están a la izquierda son los que yo he modificado haciéndoles dos agujeros de métrica 4. La distancia entre esos dos agujeros es de 2 unidades mecano, es decir, de 1 pulgada, y he tratado en la medida de lo posible de centrarlos. No sé si me han quedado demasiado centrados, ¿vale? Y luego a la derecha tenéis los herrajes originales. Bueno, un poco, digamos que la clave o lo que me costó más es centrar un poco, y ya veis que aún así tampoco están muy bien centrados, el primer herraje y luego una vez que tienes hecho un herraje, pues puedes utilizarlo como plantilla, como maestro para hacer el resto de los herrajes. Ahora mismo de estos servos tengo 6 y digamos que 3 les he mecanizado, les he hecho compatibles con el sistema mecano y otros dos, bueno, pues me los reservo porque a lo mejor pues se me ocurre hacer algún otro tipo de adaptación y bueno, pues no sé, si en algún momento lo pienso o se me ocurre, pues de momento los he dejado ahí reservados y ya veré si los mecanizo como el resto o a lo mejor pues me planteo alguna mecanización alternativa. Pues nada. Bueno, y ya en esta última fotografía, pues nada, simplemente para mostraros el despiece de las articulaciones en las que los servos se ven con los herrajes montados y nada, fijaros pues que uso esas vigas en L
pues para, digamos que luego poderles unir a otras piezas de mecano. Bueno, pues se puede usar unas vigas en L o se puede usar cualquier otra pieza. Hay poco espacio, sobre todo en el herraje más pequeño, para los tornillos, por lo tanto, pues hay que buscar unos tornillos que ajusten bien, y si no quieres desmontar los herrajes del servo, pues no cabe duda que hay que currarse un poco el meter la tuerca y el tornillo. Pero vamos, si no, siempre se puede desmontar el herraje y además, como he dicho antes, puede ser interesante ajustar los herrajes en una posición del servo. Es decir, por ejemplo, cuando el pulso es de 1500 microsegundos, pues por ejemplo que los dos herrajes se encuentren en el mismo plano, es decir, que el ángulo que forme el servo pues sea de 180 grados, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Bueno, muchas gracias a todos los que veis mis vídeos y a los que habéis visto este vídeo. Nada, a ver si vemos a estos servos en algunos montajes un poco más interesantes. De momento este era un montaje muy sencillo para probarlos. Y nada, pues lo que os digo siempre, si os interesa más o menos los vídeos que voy publicando y os parecen interesantes, pues o suscribiros al canal o darle like o bueno, hacer lo que os parezca. Y en cualquier caso, pues oye, muchas gracias a todos, a seguir bien, un saludo para todos y con mucha salud.